Entonces, este problema es de aplicación de momentos al equilibrio de cuerpos. Entonces, lo que estamos viendo, momentos de una fuerza, se aplica al equilibrio de cuerpos. Entonces, dice, 3 fuerzas actúan sobre el automóvil. Ahí están mostradas, mire. La fuerza B, la fuerza A y esta fuerza, ¿qué quiere decir este simbolito? No es de BM. Eso es el centro de gravedad del carro. El centro de gravedad del carro. ¿Qué quiere decir el centro de gravedad? Es como explicar Con lo que usted dice, con lo que se mueve. donde se estabiliza, ¿se va a entender? Como... Bueno, si usted tomara este carro, lo dibujara en papel, el centro de gravedad en 2D. Si usted tomara este carro, lo recortara en papel y colocara una aguja, ese carro respecto a ese punto quedaría equilibrado. ¿Listo? Quedaría distribuida la masa respecto a ese punto. ¿Listo? Ahí se ubica el peso de todo el carro. En 3D, pues este punto tendrá una coordenada X, una coordenada Y, que será esta XY, pero también tendrá una coordenada Z. ¿Listo? El centro de gravedad, que si, bueno, en un carro la masa no es uniforme, ¿no? Porque, por ejemplo, esta parte superior tiene vacío, o bueno, tiene poca masa, y aquí está el motor, es más pesado, por eso es que está así corridito el centro de gravedad. Listo. Bueno, 3 fuerzas, entre ellas el centro de gravedad. Dice, la suma de las fuerzas, si usted suma las fuerzas, le da 0. Y si suman los momentos de fuerza, recuerde, las rotaciones que generan las fuerzas, también le da 0. Respecto al punto P, y me piden, determine los valores de la fuerza A y B. ¿Qué son las fuerzas A y B? La normal, dice que esa es la normal. La fuerza que le hace el piso a la llanta. Y la llanta es la parte del carro que está apoyada en el piso. Esas finalmente son las normales del carro. Tiene 2 normales porque tiene 2 apoyos. Entonces me están pidiendo los apoyos en A y en B. Bueno, determine la suma de momentos de las fuerzas respecto al punto Q. Entonces acá, ¿cuánto da la suma de momentos respecto al punto Q? Resulta que voy a aplicar lo que me dicen acá. Me dicen, este automóvil, si usted suma todas las fuerzas, le da 0. Ahora, ¿las fuerzas en qué dirección las ve? Entonces voy a colocar los ejes coordenados aquí sobre el centro del carro, miren. Ahí exactamente en el centro del carro. Voy a colocar el eje X y voy a colocar el eje Y, ahí el sistema coordenado, para que se guíe. Las fuerzas en qué paralelas a qué eje están. ¿Hay fuerzas en X? No, no hay ninguna fuerza en X, ¿cierto? Entonces no voy a hacer sumatoria de fuerzas en X porque no hay fuerzas en X. Entonces, ¿qué haré? Sumatoria de fuerzas ¿en qué eje? En Y. Y esa sumatoria de fuerzas en Y la voy a igualar a 0 porque me dice que la suma de todas las fuerzas es 0. Listo. Voy a considerar positivas las fuerzas que van subiendo y voy a plantear la ecuación. ¿Qué fuerzas van subiendo? A y B, ¿cierto? Entonces, ambas positivas. A más B. ¿Quién va bajando? El peso, las 2.800 libras, ¿cierto? Entonces, menos 2.800 libras igual a 0. Y esta se va a llamar la ecuación número 1. ¿Listo? Y es la ecuación de sumatoria de fuerzas. Ahora, también me dice acá, no solo sumatoria de fuerzas iguales a 0. Me dice también la sumatoria de momentos alrededor de P. Alrededor de P también igual a 0. Entonces voy a hacer momentos alrededor de P. Miren el punto P. Este es el punto P acá. Ahí donde la llanta toca el piso es el punto P. Sumatoria de momentos respecto a ese punto. Entonces, la primera fuerza, pues la fuerza B. Pero una fuerza que pasa por encima de un punto. Bueno, aquí, ojo que aquí escribimos así. Sumatoria de momentos, esta eléctrica es fundamental. Alrededor de P igual a 0.
Entonces les decía, P es el punto de rotación. Como la fuerza B pasa exactamente encima del punto de rotación, pues no genera rotación alrededor de ese punto porque está pasando sobre el punto. ¿Listo? Entonces aquí no hay momento, esta fuerza no genera momento. Me voy con la siguiente fuerza, la de 2800. Cálculo la rotación que genera la de 2800. Entonces, ojo, mentalmente ubique una línea por encima de la fuerza de 2800. Será esta línea verde punteada. Busque una mentalmente, busque una perpendicular que vaya a esa línea hasta el punto de rotación que es P. Será esta línea, ¿cierto? Mentalmente será esta línea. Y el momento será esta línea que forma 90 grados, recuerde, forma 90 grados con la fuerza, mire, 90 grados entre la fuerza y la línea. Entonces será la longitud de la línea por el valor de la fuerza. Recuerde que cuando es 90 grados es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza, 2.800 libras. La distancia, ¿cuánta distancia hay hasta ahí? Arriba dice 6 pies. 6 pies es una medida de longitud del sistema inglés, ¿no? 6 pies. ¿Listo? Ahora, el sentido de giro del momento. Ojo, si yo quitara el piso, si yo quitara esta parte del piso y pegar aquí esta rueda, anclar esta rueda con un tornillo al piso y aplicar esta carga hacia abajo, ¿cómo me rotaría esta parte del automóvil? O sencillamente usted pasa por encima de la fuerza rotando alrededor de ¿qué punto? Del punto que escogió como rotación, P. Entonces, por encima de la fuerza va bajando, pasa por encima bajando y rotando alrededor de el punto P, la rotación sería así, horaria. Y cuando son rotaciones horarias es negativo. Rotaciones horarias, entonces aquí uno coloca rotaciones antihorarias positivo. Horarias negativas. La rotación, y la rotación es el producto de estas dos cosas, ¿listo? La siguiente fuerza. La fuerza A, ¿sí o no? Entonces la fuerza A, por la distancia perpendicular de la fuerza hasta el punto de rotación. ¿Cuál es el punto de rotación? P. Entonces, ¿qué distancia hay desde la fuerza A? Distancia perpendicular de la fuerza A al punto P. Pues será la longitud de esta línea roja, ¿sí o no? ¿Cuánto mide esa línea roja? 9 pies, 6 y 3, 9 pies. Entonces será la fuerza A por los 9 pies. Como no conozco la fuerza A, ¿qué hago? Pues la escribo, la dejo indicada ahí y ya listo. El sentido de rotación. Paso por encima de la fuerza, rotando alrededor de ¿quién? De P, del punto P, porque yo escogía P como punto de rotación. Y esa rotación será antihoraria. ¿Cómo son las rotaciones antihorarias? Positivas. Como no hay más fuerzas, cierro la ecuación igualando a 0, ¿cierto? De aquí, ¿qué puedo hacer? Despejar A, ¿cierto? ¿Cuánto da A? Obviamente voy a multiplicar 2.800 por 6, esto me da negativo, lo paso al otro lado positivo y voy a dividir en 9. ¿Cuánto les da? 1.866.67 libras. Eso da la fuerza que está haciendo el piso a la llanta en A. Ahora, ¿cómo hallo la fuerza que le hace el piso a la llanta en B? Pues me devuelvo a la ecuación 1, ¿sí o no? Y reemplazo ese valor de A acá, mire. Ahí reemplazo, donde está A, reemplazo el valor. Entonces, ¿qué me queda? Reemplazando en 2. Reemplazando en la ecuación 1. 1.866.67 libras, ¿cierto? Más la fuerza B, que no la conozco, menos 2.800 libras, igual a 0. ¿Cuántas incógnitas hay acá? Una, B, ¿cierto? ¿Qué hago? Esto que es positivo, lo resto con este menos 2.800, obviamente me dará la resta negativa. Lo paso al otro lado y pasará positivo. ¿Y cuánto da B? 900. 933,3 libras.
933,33 libras, ¿cierto? Ahí está la reacción en B. Fíjense, encontré cuánta fuerza hace el piso a las llantas utilizando momentos. Entonces, para la parte B, fíjense que nos dicen, determine la suma de momentos respecto al punto Q. Una cosa que ustedes deben saber, si un cuerpo está en equilibrio, la suma de momentos respecto a cualquier punto tiene que dar 0. O sea, acá fíjense que yo hice momentos respecto al punto P y al hacer momentos respecto al punto P logré calcular A. Si hubiera hecho momentos respecto al punto Q, hubiera calculado B. Por lo siguiente, pongan cuidado. Entonces, sumatoria de momentos respecto al punto Q. Me dice calcúlela cuánto le da. ¿Listo? No sé si va a dar 0, vamos a ver cuánto da. Entonces, momentos respecto al punto Q. Ojo, punto de rotación ya no es P, es ahora en Q. Véngase acá para Q. ¿Listo? Y entonces, la primera carga, mire, la carga A. ¿A qué distancia está la carga? ¿A qué distancia perpendicular está la carga A del punto Q? 0, está sobre el punto. Como es fuerza por distancia, si la distancia es 0, pues el momento es 0. No genera rotación esta fuerza respecto a Q. Vamos con la siguiente. Sería la carga de 2.800. Entonces me tocaría 2.800 libras. 2.800 libras, ¿por cuánto? Por 3 pies. Ojo, el sentido de la rotación. Ahora voy a rotar alrededor de Q. Pase por encima de la carga. Mire, pasé por encima de la carga, rotando alrededor de Q. ¿Cómo es el sentido de esa rotación? Antihoraria, o sea, positiva. Listo. La siguiente rotación la genera la carga B. Pero como yo hace cuánto es B, 933.33 libras, ¿cierto? Por la distancia perpendicular desde la carga B, desde la fuerza B, hasta el punto Q. ¿Cuánta distancia perpendicular hay ahí? ¿Cuánto? 9 pies. Toda esta longitud 9 pies. Entonces, por 9 pies. Aquí por 9 pies. El signo de la rotación. Entonces, el sentido de la rotación, fíjese, paso por encima de la carga B, ella va subiendo, o sea, yo subo por encima de la carga, rotando alrededor de mi punto Q. Mire ese qué sentido es, horario o antihorario. Horario. Si es sentido horario, ¿es qué? ¿El momento? Negativo. Entonces acá este momento será negativo. Cierro la ecuación igualando no cierro la ecuación, simplemente dejo ahí, porque estoy hallando la sumatoria de momentos respecto a Q. ¿Listo? Entonces, sumatoria de momentos respecto a Q igual. Sumatoria de momentos respecto a Q igual. ¿Cuánto les da ese resultado? 0.03. Esto es libras por pie. Pero esto es aproximadamente 0. Por lo que les dije, si un cuerpo está en equilibrio, la suma de momentos respecto al punto que sea le va a dar 0.